Hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a nuestro devocional de Jueves Santo. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Aquí atrás en mi iglesia tengo una obra de arte muy hermosa, se llama La Última Cena. Esta obra de arte representa lo que sucedió en el primer Jueves Santo. ¿Qué estaba pasando? Pues la obra de arte se llama Última Cena porque fue la última vez que Jesús comió con sus discípulos. Este evento sucedió el día antes que muriera Jesús por nosotros en la cruz. ¿Qué estaban haciendo en esta cena? No fue cualquier cena. Estaban ellos celebrando la Pascua, que fue una celebración muy importante del Antiguo Testamento. Una vez al año en la primavera todos los israelitas viajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y la culminación de esta celebración fue una cena muy especial, en la cual ellos sacrificaban un cordero. Luego derramaban la sangre de este cordero y siempre ponían la sangre sobre la puerta de cada casa. Y luego preparaban la carne y comían la carne, pero de una forma muy especial. Todo está descrito en la Santa Biblia. Y también en esta comida comían pan sin levadura y la bebida típica era vino de uvas. Bueno, ellos estaban allí empezando la cena y luego Jesús hizo algo que les sorprendió a los discípulos. Jesús subió de la mesa y luego se acercó a la puerta y agarró una cubeta, un contenedor de agua y una toalla y empezó a lavarles los pies a los discípulos uno por uno. ¿Por qué esto les pareció tan extraño a los discípulos? Pues la costumbre de lavarles los pies a los invitados que llegaban a la casa de uno no era nada extraño, era lo normal, era lo que una persona educada les hacía a los invitados cuando llegaban a su casa. Pero esa es la cosa, este trabajo, esta tarea de lavarles los pies a los invitados era algo muy indigno, algo muy bajo. La sirviente lo hacía, el criado lo hacía, el hijo menor lo hacía, el amo de la casa, la ama no hacían eso. Era un trabajo muy poco digno, pues. Entonces, cuando Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios mismo, el Creador del universo, se bajó, se agachó y empezó a lavarles los pies y a hacer esta tarea tan indigna y sucia, pues les pareció muy extraño a los discípulos. No podían creer lo que estaba pasando. Pues cuando Jesús llegó a Pedro, él no pudo mantenerse en silencio y él habló y él dijo: no, Jesús, usted no me va a lavar los pies a mí, no, yo mejor le lavo los pies a usted, Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro: cálmate, Pedro, déjalo por ahora, les estoy enseñando una lección. Y Jesús estaba enseñando una lección no solo a los discípulos, sino a todos los creyentes de todas las generaciones. Nos estaba enseñando esta lección, la lección de ser humilde, la lección de amarse los unos a los otros, la lección de amarnos los unos a los otros y enseñar este amor con actos de humildad, con actos de servicio. El otro día mi esposa estaba en una tienda de $1 buscando papel higiénico y jabón de manos y cosas así durante este tiempo de la epidemia. Y bueno, una señora había puesto el último paquete de botellas de agua en su carrito para comprar. Ahora, en esto estaba acomodando las cosas en su carrito y sacó las botellas de agua y las puso en el piso. En esto, otro cliente vio esto, agarró las botellas de agua y las puso en su carrito. Pues la mujer que tenía las botellas de agua primero se enojó bastante y también los otros clientes a su alrededor se enojaron y ellos estaban reclamándole a la señora: mira, esas botellas de agua eran de la otra señora y usted se las llevó, no puede ser. No, se estaba formando un escándalo, ¿verdad? Y tanto así que la señora que agarró las botellas de agua
se fue por la tienda huyéndose, pero con su agua. Y la otra señora fue tras ella y empezó a empujar su carrito y no, fue el escándalo se aumentó tanto así que tenían que llamar a la seguridad para calmar la situación. Mis hermanos, en este tiempo tenso de la epidemia, hay muchas personas que se están irritándose el uno con el otro, se están molestando tanto y ya enojo. El otro día mi amigo dijo que en el estacionamiento de Home Depot se formó una pelea allí y uno gritándole al otro en los carros. Y mis hermanos, ahora es tiempo de poner en práctica este ejemplo de amor que Jesús nos puso en el primer Jueves Santo. Ahora, más que nunca, podemos enseñar el amor de Cristo, sirviéndonos los unos a los otros, poniendo el amor de Cristo en práctica, con obras de servicio, con obras de humildad, comenzando en casa y también en la calle. Ahora es tiempo de, con nuestros actos y palabras, enseñar amor al mundo. Ahora, cuando Jesús regresó a la mesa, dijo algo que desconcertó a los discípulos, algo que fue un golpe bastante fuerte. Él dijo que en esta misma noche uno de ustedes me va a traicionar. Ellos no lo pudieron creer. ¿Uno de nosotros, Jesús? Somos tus amigos más cercanos. Somos tus seguidores más fieles. Jamás, uno de nosotros jamás haría algo semejante. Jesús insistió, sí, esta misma noche uno de ustedes me va a traicionar. Entonces uno por uno empezó a preguntarle a Jesús, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pedro, que era uno de ellos, tal vez, le dijo a Juan, que estaba sentado a un lado de Cristo, y probablemente este era Juan, y Pedro le dijo a Juan, pregúntale a Jesús quién es. Y Juan entonces le preguntó, Jesús quién es. Y Jesús entonces les dijo, voy a meter pan en una salsa y se lo voy a dar a la persona que me va a traicionar. Y le dio el pan a Judas Iscariote. Y Judas, fingiendo con hipocresía, dijo, ¿seré yo, Señor? Luego Jesús predijo otro evento triste que iba a suceder más tarde en esta misma noche. Otro pecado que uno de sus amigos fieles iba a cometer. Él dijo, Pedro, esta misma noche me vas a negar 3 veces. Ahora Pedro se había puesto un poco arrogante antes de eso. Él dijo, Jesús, yo soy fiel, yo soy fuerte en la fe, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y Jesús le dijo, ¿de verdad, Pedro? Antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro, claro que lo negó y dijo, jamás haría tal cosa. La pregunta es esta, ¿por qué Jesús les dijo de antemano que ellos iban a cometer estos pecados? ¿Por qué Él no lo permitió de una vez? ¿Por qué le dijo a Judas, me vas a traicionar? ¿Por qué le dijo a Pedro, tú me vas a negar? ¿Por qué no lo permitió nada más? Por amor, por amor. Él les dijo de esto antemano para que ellos reflexionaran, para advertirles. Es que lo que Dios más quería para Judas y para Pedro fue su arrepentimiento. Jesús quería su salvación. Uno de ellos sí se arrepintió después de haber pecado, fue Pedro. Judas no se arrepintió, la Biblia dice que se perdió, fue al infierno. Pero Pedro, en cambio, reconoció su pecado, confesó su pecado, se arrepintió de todo corazón y Dios le perdonó completamente. Pedro llegó a ser un gran predicador en la iglesia. Mis hermanos, es muy fácil para nosotros sentarnos aquí en este Jueves Santo hace 2000 años o 2000 años después y hasta
juzgar un poco a Judas y Pedro. ¿Cómo pudieron ser tan débiles en su fe? ¿Cómo pudo Judas traicionar a Jesús mismo? ¿Cómo pudo Pedro negar a Cristo después de que Jesús le había dicho? Qué inmensos, qué débiles en la fe. Pero ¿saben algo? ¿Saben por qué Judas traicionó a Jesús? Pues porque amaba el dinero más que a Jesús. Era muy materialista. Una pregunta. ¿Alguna vez en tu vida has puesto las cosas materiales antes de Dios y su palabra? Todos lo hemos hecho. ¿Y por qué Pedro negó a su Señor? ¿Por cobardía? ¿Por miedo? ¿Porque tenía miedo de lo que los demás iban a pensar de él? ¿Alguna vez en tu vida no has hecho lo correcto por miedo de lo que los demás iban a pensar? Todos lo hemos hecho. No somos mejores que Judas ni que Pedro. Pero igual como Jesús amaba a Judas y amaba a Pedro, y también nos ama. También es paciente con nosotros. También lo que más quiere es nuestra salvación y nuestro arrepentimiento. Así que cuando caemos en pecados, igual como Pedro, que nos arrepintamos de todo corazón. Y cuando nos arrepentimos y volvemos al Señor, ¿sabe lo que Jesús hace con nosotros? Nos recibe con los brazos abiertos y nos perdona completamente. Después, en la última cena, continuó Jesús con un estudio bíblico. Hoy en día, cuando los pastores dan estudios bíblicos, muchas veces usamos una pantalla con PowerPoint o tal vez entregamos Biblias a las personas y hojas. Jesús no tenía necesidad de una presentación de PowerPoint, no tenía necesidad ni siquiera de entregarles Biblias a los discípulos, porque Él es el Verbo hecho hombre, el mejor maestro, y Él les enseñó. Y enseñó entre varias cosas, la cosa más importante, enseñó el camino al cielo. Somos seres eternos, hay una vida después de la muerte, y cuando nos moramos, vamos o al cielo o al infierno, y para siempre. Lo que todos nos merecemos es el infierno por los pecados. Entonces, ¿cuál es el camino al cielo? ¿Cuál es la salida? Jesús enseñó quién es el camino al cielo. En esta misma noche, cuando estaban sentados en la última cena, y dijo algo que los puso nerviosos a los discípulos. El Jueves Santo era una noche difícil para los judíos. Primero les sorprendió al lavarles los pies a los discípulos, y luego los desconcertó diciéndoles que uno de ellos iba a traicionarlo, y luego que Pedro lo iba a negar, y luego les dijo algo que los entristeció. Les dijo que ya era la hora de irse de este mundo. Ellos no querían escuchar esto. Jesús se va. No queremos esto. Pero luego Jesús les dijo, no se pongan ansiosos, no se angustien, ¿verdad? No tengan miedo. Dice, en el lugar de mi Padre hay muchas viviendas, hay mansiones. Voy a prepararles un lugar. Y un día voy a venir. Y voy a llevarlos y conmigo para que estén viviendo siempre, para siempre conmigo en las mansiones celestiales. Y estaba Jesús hablando del día final, cuando venga en el día final, para recogernos, llevarnos a su lado, para que vivamos en mansiones celestiales para siempre. Y fue a preparar este camino, pues, cuando fue a la cruz por nosotros. Ahora, Tomás, cuando escuchó esto, todavía estaba confundido. Y a lo mejor estaba pensando, wow, qué bueno vivir para siempre en el cielo, en mansiones con Jesús, qué bueno. Pero luego le preguntó a Jesús, pero Jesús, no sabemos el camino, no conocemos el camino, ¿cómo llegamos allá? Y Jesús les dijo claramente, yo soy el camino
y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Hay un solo camino al cielo, es Jesús. No se llega al cielo a través de otra religión o otro ídolo o otro sistema de creencia. Uno no puede ganar la entrada al cielo con sus buenas obras, mucho menos. Hay un solo camino al cielo, que es Jesús, quien dio su vida por nosotros, quien pagó por nosotros. Esto sin duda calmó a los discípulos. Y después Jesús dio a su iglesia un regalo y una herramienta. Tomó el pan y lo partió y se lo dio a sus discípulos y dijo unas palabras muy importantes. Dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Luego tomó el vino, lo bendijo y también se la dio a sus discípulos, diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Jesús estaba celebrando algo del Antiguo Testamento. Y luego, al hacer esto, nos dio algo nuevo para los creyentes viviendo en la era del Nuevo Testamento, que somos nosotros. Es el sacramento de la Santa Cena, la Santa Comunión. ¡Qué bendición! ¡Qué herramienta tan hermosa que Dios usa para llegar a nosotros! Es un milagro verdadero este sacramento, es un misterio profundo. Jesús nos da su verdadero cuerpo y su verdadera sangre. Ahora, hay mucha gente que no acepta esto ni cree esto. Ellos razonan con sus cabezas, ¿cómo puede Jesús estar en el cielo y también estar presente en un pedazo de pan? ¿Cómo puede Cristo estar allá en la gloria y también estar presente en una gota de sangre? Es imposible. Entonces no lo creen. Ellos dicen, no puede ser su cuerpo y sangre. Realmente es una representación de su cuerpo, es un símbolo de su sangre. Jesús no dijo esto representa mi cuerpo, Él dijo esto es mi cuerpo. Él no dijo esto representa mi sangre, Él dijo esto es mi sangre. Es cierto, no lo podemos comprender 100%. Y no es necesario, ¿verdad? Esto va más allá que nuestra razón humana. Esto va más allá que nuestra comprensión humana. Dios es mucho más grande que nuestros cerebros pequeños. Y qué bueno. Qué bueno que Él nos da algo tan hermoso, tan milagroso, tan misterioso. Participamos en un milagro cuando comulgamos y recibimos la Santa Cena. Y Cristo viene a nosotros de una forma íntima y hermosa. Nos perdona los pecados y nos fortalece en la fe. Y yo espero con ansias el día cuando se acabe esta pandemia y podamos comulgar juntos como una familia de la fe. Vengan afuera conmigo un momento. ¿Por qué estoy afuera? Porque aquí en el patio de la iglesia tenemos un árbol del olivo. Después de celebrar la Pascua por última vez con sus discípulos, Jesús fue al Monte de los Olivos. Y fue a un lugar con sus discípulos, a un lugar muy especial en el Monte de los Olivos que se llamaba el Huerto de Getsemaní. Jesús acostumbraba ir allá con sus discípulos a orar con ellos. Entonces, tomó consigo aparte 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, a orar con ellos. Y luego Jesús se separó de ellos un poquito más. Y Jesús empezó a orar de una forma intensa. Tanto así que la Biblia dice que su sudor eran como gotas de sangre que caían al suelo. ¿Sobre qué estaba orando Jesús a su Padre? Yo tengo un amigo que en algunos días tiene que ir al oculista para una cirugía bastante seria en su ojo. Es la tercera vez que tiene que someterse a esta cirugía. Y mi amigo me dijo, pastor, yo no tengo muchas ganas de ir para esta cirugía para nada porque sé que me va a doler bastante. Voy a tener que sufrir bastante
y no quiero ir. Y yo no estoy esperando este día con ganas para nada, pastor. Más o menos es como se sentía Jesús en el primer Jueves Santo. Jesús sabía muy bien lo que le esperaba. Jesús sabía que lo que le esperaba fue un sufrimiento que ningún ser humano había experimentado en la vida. Jesús sabía muy bien que tenía que soportar todo el peso de todos los pecados del mundo entero. Jesús sabía que toda la ira justa de Dios iba a estar dirigida en Él y en su cuerpo. Jesús sabía muy bien que tenía que sufrir el castigo del infierno que todos nosotros nos merecemos. Entonces, como humano, estaba afectado y le pidió a su Padre: Dios, si puedo salvar a los pecadores de otra manera, dame este camino. Y 3 veces oró de la misma manera. Pero ¿saben qué? Terminó la oración de la misma manera las 3 veces. Terminó cada oración diciendo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba más que dispuesto a hacer lo que Dios el Padre quería que hiciera. Y la respuesta del Padre fue la cruz. La cruz fue necesaria y voluntariamente Jesús se entregó. Y sabemos esto por lo que sucedió inmediatamente después. Después de la oración, Judas, el traidor, y una banda de hombres armados se acercaban a Cristo. Ahora, si yo estuviera en un callejón oscuro con unos cuantos amigos míos, y luego una banda de mis enemigos, que son mucho más que los míos, se fueran a acercarse a mí armados, y yo me marcho, salgo de ahí para salvarme. Esto no es lo que hizo Cristo. Jesús les dijo a sus discípulos: levántense, despiértense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Jesús se fue hacia la batalla. Jesús fue hacia a los que lo iban a atacar, detener, arrestar, llevarlo. Y luego, pues Pedro, queriendo defender a su Señor, sacó su espada y él atacó. Hirió la oreja de uno de los sirvientes del sumo sacerdote. Lo hirió gravemente hasta que se cayó la oreja, y Jesús, en amor, lo sanó y dijo: Pedro, guarda tu espada. ¿No sabes tú que en un instante puedo llamar a un ejército de ángeles que pueden arrasar y eliminar a estos fácilmente? Pero Pedro, entonces, ¿cómo va a suceder lo que está escrito en la palabra de Dios sobre mí y sobre la salvación que tengo que llevar a cabo? Entonces Jesús se entregó voluntariamente. En esta escena, allí en el huerto de Getsemaní, vemos el gran corazón de Cristo. La pasión y el amor que Él siente por la raza humana. Le dijo a su Padre en la oración: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego fue hacia la batalla y luego se entregó. Nadie le quitó la vida a Jesús. Y Él lo dijo. Él le dijo una vez en el libro de Juan, capítulo 10, nadie me quita la vida. Yo la entrego por mi propia voluntad. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida por las ovejas. Yo tengo poder para entregarla y tengo poder para volver a tomarla. Y estaba hablando de su resurrección. Entonces, cuando pensamos en el Jueves Santo, el tema es el amor de Dios hacia nosotros. Vemos su amor al ver cuán dispuesto estaba Jesús a llevar a cabo nuestra salvación. Se entregó por nosotros. También vemos su amor porque Él nos dio este sacramento de la Santa Cena, en el cual nos alimenta la fe. Y también vemos su gran ejemplo de amor cuando les lavó los pies a los discípulos.
Hermanos, Jueves Santo, el día antes de la muerte de Cristo, y vemos la gracia de Jesús en este día, su amor inmerecido para con nosotros los pecadores. Acompáñame en una oración. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu gran amor. Te damos gracias porque tú te entregaste a la muerte por nosotros de buena gana, voluntariamente, porque nos amas y porque tú quieres con todo tu corazón que pasemos la eternidad en las mansiones celestiales. Te damos gracias también por darnos el sacramento de la Santa Cena y tu santa palabra que nos alimentan, que nos mantienen en la fe. Ayúdanos a hacer uso fiel de este sacramento. Y Señor, también muévenos, inspíranos en este tiempo y siempre a amar como tú nos amas y a servir a otros como tú nos sirves. Oremos en tu nombre, sabiendo que nos escuchas. Amén. Mis hermanos y hermanas, en la fe, que la gracia del Señor sea con ustedes. Me verán mañana en el devocional virtual del Viernes Santo. Que Dios les conceda una noche tranquila de paz. Amén.